La grabación comenzó con estática, lo cual fue mi primer indicio de que algo estaba a punto de trastocar todo lo que creía saber sobre los humanos. Soy Belix Tournich, tercer adjudicador del Consejo Académico Galáctico, y he pasado los últimos 17 ciclos evaluando especies para su admisión en nuestras prestigiosas instituciones. Lo he visto todo. Los Crowlex que podían calcular probabilidades cuánticas mientras dormían. Los gemelos Mandari que hablaban 47 idiomas antes de su tercera muda. El colectivo Orpium que compartía una misma consciencia en 12 cuerpos. Pero se suponía que los humanos eran el alivio cómico de la galaxia. Al menos eso creía hasta que vi la grabación de la guerra desde el puesto de avanzada Therion. El archivo permaneció en mi tableta de datos durante 3 días antes de abrirlo. 3 días ignorando las etiquetas de urgencia, los marcadores de prioridad, los 17 mensajes del comandante Ollix diciéndome que necesitaba ver esto de inmediato. Tenía mejores cosas que hacer que ver a otro humano torpemente con los protocolos básicos de combate. Habíamos aceptado a solo 4 humanos en el programa táctico avanzado de la Academia Centurus en la última década, y 3 de ellos habían fracasado durante el primer semestre. La cuarta estaba sentada en mi aula ahora mismo. Se llamaba Maya Reeves, y según todos los estándares medibles, no destacaba. Se sentaba en la última fila, siempre en la última fila. Sus calificaciones en los exámenes rondaban la media, sin suspender nunca, pero tampoco destacando. Durante las simulaciones de combate, se desempeñó adecuadamente, acertando al 70% de sus objetivos, completando objetivos con minutos de sobra, nada más. Hablaba poco en clase, y cuando lo hacía, era para hacer preguntas aclaratorias que la hacían parecer, bueno, lenta. Profesora Tornas, me había preguntado la semana pasada, levantando la mano con timidez, cuando dice ventaja táctica, ¿se refiere a tener más armas o a algo más? Suspiré audiblemente. Varios de mis mejores estudiantes, incluido el prodigio Keyen Ross de Typhon Prime, rieron disimuladamente. Tener más armas no es una ventaja táctica, señorita Reeves, expliqué con impaciencia apenas disimulada. La ventaja táctica se refiere al posicionamiento, la superioridad informativa y la capacidad de controlar el ritmo del combate. Ya hablamos de esto en la segunda semana. Ella asintió lentamente, anotando algo en su cuaderno. Cierto. Cierto. Así que es como ser más inteligente respecto a dónde te encuentras. Más risitas. Seguí adelante. Ahora, mirando este archivo clasificado urgente solo para revisión académica, me pregunté si había cometido un error catastrófico de juicio. Finalmente lo abrí. La grabación era desde la perspectiva de una cámara de casco en primera persona, granulada pero funcional. La marca de tiempo indicaba que era de hace 6 meses, durante la incursión de Serion, cuando un grupo de asalto Krix atacó uno de nuestros puestos de investigación avanzados. Los Krillix no formaban parte del Consejo Galáctico. Eran piratas, carroñeros, excepcionalmente hábiles en tácticas de ataque relámpago. Se esperaba que esta incursión en particular fuera rutinaria. Un pequeño equipo de seguridad los repelería, presentaría un informe y emitiríamos severas advertencias diplomáticas que todos ignorarían. Excepto que el equipo de seguridad había sido masacrado en los primeros 3 minutos. Lo que estaba viendo ahora era el resultado. La voz en la grabación pertenecía al mismísimo comandante Ollix, quien había formado parte de la unidad de respuesta a emergencias. Su respiración era entrecortada, presa del pánico. Tenemos 15 hostiles, fuertemente armados, controlando el ala de investigación. Tienen 12 rehenes, todos científicos civiles. Estamos superados en armamento y posicionamiento, y tenemos quizás 20 minutos antes de que ejecuten a todos y vuelen las instalaciones. Necesito opciones, y las necesito ya. Hubo una pausa, luego una voz que reconocí de inmediato. Tranquila, casi aburrida. Comandante, soy el soldado Reeves. ¿Puedo sacarlos? Mi cresta dorsal se desvaneció. Rígido. ¿Soldado Reeves? Maya Reeves era militar. Reeves, usted es un estudiante observador. Ni siquiera debería estar aquí. Espetó Ollix. Regrese al transporte. Con todo respeto, señor, dijo que necesitaba opciones. Le doy una. Puedo extraer a los 12 rehenes y neutralizar la fuerza hostil. Mínimas bajas de nuestro lado, posiblemente ceros y cronómetro correctamente. Hubo un largo y tenso silencio en la grabación. Es usted un estudiante de primer año de la academia, dijo Ollix lentamente, como si le explicara la realidad a un niño. Nunca ha estado en combate.
Estaría muerto en 30 segundos. Señor, yo sí he estado en combate. Su voz seguía tranquila, pero algo en ella había cambiado, se había endurecido. Y no le pido permiso. Le informo que voy a entrar. Si quiere ayudar, puede crear una distracción en la entrada norte en exactamente 4 minutos. Si no, no se interponga en mi camino. Podía oír a Ollix farfullar, pero la cámara ya se estaba moviendo. Alguien había cambiado a vigilancia externa. Se alimentaba, y ahora podía ver lo que sucedía a continuación. Maya Reeves, la chica que no entendía los conceptos tácticos básicos, que apenas pasaba sus evaluaciones físicas, que hacía preguntas que la hacían parecer medio dormida, se movía por las instalaciones como si estuviera muerta. Había conseguido un rifle de plasma de algún lugar, tal vez de un guardia caído, y lo sostenía con la facilidad de quien nació con uno en sus manos. Pero eso no fue lo que me paralizó el sistema respiratorio. Fue su forma de moverse. Los humanos son torpes. Es un hecho conocido. Tropiezan con sus propios apéndices. Calculan mal las distancias. Carecen de la gracia natural de las especies con órganos sensoriales adecuados. Maya Reeves se movía como si la gravedad hubiera decidido interesarse personalmente en su éxito. Fluía por las esquinas, se deslizaba bajo los disparos, saltaba obstáculos sin perder el paso. El primer guardia Kix ni siquiera la vio venir. Lo derribó de un solo disparo en el brazo armado, luego acortó la distancia y le asestó un golpe en el cuello que lo dejó inconsciente antes de que tocara el suelo. No letal, preciso, eficiente. El segundo y terceros guardias estaban juntos vigilando un pasillo. Ella lanzó algo, un pequeño dispositivo, y cuando se giraron para mirar, ella ya estaba detrás de ellos, desarmando a uno y usando su propia arma para aturdir al otro, ambos en menos de 4 segundos. Observé, con mis 3 ojos abiertos, cómo desmantelaba sistemáticamente a todo el grupo de asalto. Usaba el entorno. Una puerta se convertía en un arma cuando la estrellaba contra un Kix que cargaba. Una tubería rota se convertía en un proyectil que incapacitaba a un francotirador. Predecía movimientos, colocaba trampas, manipulaba al enemigo en posiciones donde eran vulnerables. Y lo hacía todo mientras avanzaba hacia los rehenes con una determinación inquebrantable. Cuando llegó al ala de investigación, quedaban 5 cuervos, todos ellos apuntando con armas a los aterrorizados científicos. Esto debería haber sido imposible. No había ángulo de aproximación, ninguna forma de atacar sin que los rehenes quedaran atrapados en el fuego cruzado. Maya Reeves entró directamente por la puerta. No irrumpió, no se coló. Simplemente caminó, con las manos visibles, las armas colgadas a la espalda. «Hola», dijo, y su voz había recuperado ese tono soñoliento y confundido que conocía de clase. «Creo que me he perdido. Este no es el baño, ¿verdad?» El líder Krovix, un veterano con cicatrices llamado Krot, que luego supe que tenía 23 incursiones exitosas, la miró fijamente. «¿Eres militar?» «Me lo huelo». «¿Yo?» Se rió y sonó genuina, confundida. «No, solo soy una estudiante. Me separé de mi grupo durante todo ese tiroteo aterrador. Súper aterrador. Por cierto, ustedes son muy buenos en el terrorismo». Estaba divagando, balbuceando como una idiota. Y mientras lo hacía, sus ojos se movían, calculando, midiendo distancias y ángulos con una precisión que me heló la sangre. «¿Crees que soy estúpida, humana?», gruñó Krot. «¿Crees que te dejaré así como así?» Se movió. Tuve que verlo 3 veces antes de entender lo que pasó. Agarró un trozo roto de panel del techo que colgaba de un cable, lo tiró hacia abajo para crear un escudo momentáneo, aprovechó esa fracción de segundo de distracción para sacar una granada aturdidora de su cinturón, la lanzó alto para que detonase sobre las cabezas de los rehenes y entonces volvió a moverse, disparando no a los Craigs, sino a los soportes estructurales de las estanterías que había tras ellos. Las estanterías se derrumbaron. La granada aturdidora explotó. Los Krovix quedaron cegados, inmovilizados y desorientados. Y Maya Reeves apareció de repente entre ellos, desarmándolos con brutal eficacia, usando sus propias armas unos contra otros, convirtiendo su formación en un caos donde no podían disparar sin alcanzar a los suyos. 22 segundos. Ese fue el tiempo que tardó en neutralizar a 5 hostiles armados mientras protegía a 12 civiles. Al terminar, ayudó a los científicos a ponerse de pie, les examinó las heridas e hizo un chiste terrible sobre cómo se había perdido el baño. Entonces, el comandante Ollix y su equipo finalmente irrumpieron en las instalaciones,
y ella inmediatamente volvió a ser esa estudiante lenta y confundida. «Oh, bien. Estás aquí», dijo con alivio. «Me escondí cuando las cosas se pusieron difíciles. Creo que esos soldados se encargaron de los malos. Se fueron por ahí». Creo que Ollix la miró fijamente un buen rato, luego a la inconsciente Krix, y luego de nuevo a ella. «Soldado Reeves», dijo lentamente. «¿Qué hacías exactamente antes de matricularte en la academia?» «Ah, ya sabes», se encogió de hombros. «Cosas humanas aburridas. Nada interesante». La grabación terminó ahí. Me senté en mi oficina, con los 3 ojos desenfocados, intentando procesar lo que acababa de presenciar. Entonces hice lo que cualquier ser racional haría. Accedí al expediente de Maya Reeves, su expediente militar real, no su solicitud de ingreso a la academia. Tardé 4 horas en obtener la autorización. Cuando finalmente la vi, entendí por qué el comandante Ollix había insistido tanto en que viera la grabación. Maya Reeves no era una estudiante. Bueno, lo era, pero no solo eso. Era una veterana de combate condecorada de la División de Operaciones Especiales de la Tierra. Tenía 17 extracciones en solitario confirmadas, 43 neutralizaciones de objetivos de alto valor y una lista de condecoraciones que haría la mayoría de los profesionales. Los oficiales lloran de envidia. Había formado parte de la única fuerza de defensa durante las rebeliones de los Titanes, el bloqueo marciano y el incidente de Europa. Poseía habilidades y entrenamiento que la mayoría de las especies considerarían físicamente imposibles. Y estaba en mi clase fingiendo ser una estudiante mediocre haciendo preguntas estúpidas sobre ventaja táctica. ¿Por qué? Encontré la respuesta en una nota adjunta a su expediente, escrita por un almirante humano llamado Kester. Maya es una de nuestras mejores, pero lleva 8 años operativos seguidos. Necesita un descanso, pero no lo tomará a menos que la obliguemos. Inscribirla en la academia como estudiante regular fue el compromiso. Cree que está allí para descansar y quizás aprender algo nuevo. No le digan que sabemos que es incapaz de ser mala en nada. Que lo tenga. Se lo ha ganado. Cerré el expediente y me recosté en la silla, sintiendo una extraña mezcla de asombro, terror y algo que podría haber sido respeto. Mañana, Maya Reeves entraría en mi aula arrastrando los pies, se sentaría en la última fila y probablemente haría otra pregunta que la haría parecer como si nunca hubiera tenido un arma en su vida, y tendría que fingir que no sabía que podía matar a todos en la sala antes de que termináramos de pasar lista. Estaba aprendiendo que los humanos eran terriblemente buenos ocultando sus fortalezas. La pregunta era, ¿por qué sentían la necesidad de hacerlo? Pasé el resto de la tarde repasando las maniobras tácticas de la grabación de Serion, intentando comprender cómo había hecho lo que hizo. Cada movimiento había sido perfecto, no solo competente, sino óptimo, como si hubiera realizado simulaciones de todos los resultados posibles y elegido el camino con la mayor probabilidad de éxito. Pero ese nivel de conciencia de combate no debería ser posible. No para una especie que se había unido a la comunidad galáctica hacía solo 30 años. No para una especie que todavía usaba armas de proyectiles junto con rifles de energía porque les gustaba la sensación de fiabilidad de las balas. Se suponía que los humanos eran los recién llegados, los que aún estaban descubriendo cómo funcionaban los viajes espaciales. Esta no era una recién llegada. Era una depredadora ápice con uniforme de estudiante. Y llevaba 4 meses sentada en mi clase, permitiéndome ser condescendiente con ella, dejando que sus compañeros se burlaran de ella, sin revelar jamás de que era realmente capaz. Saqué la lista de mi clase de teoría táctica avanzada. 28 estudiantes de 14 especies diferentes. Maya Reeves ocupaba el puesto 23 en rendimiento general. 23. Miré al estudiante mejor clasificado, Keyen Ross, el prodigio tifón que nunca fallaba una respuesta y completaba cada simulación con precisión de manual. Era bueno, realmente bueno, posiblemente la mejor mente táctica que había enseñado en una década. Contra Maya Reeves en combate real, duraría quizás 15 segundos si ella se sentía generosa. Mi comunicador sonó. Un mensaje del comandante Ollix. ¿Lo viste? Respondí con un simple sí. Bien. Ahora entiendes por qué necesito que hagas algo por mí. Habrá un ejercicio de entrenamiento conjunto en 2 semanas. Equipos multiespecies, escenarios con munición real, personal de mando observando para fines de reclutamiento. Necesito que incluyas a Reeves en un equipo y los obligues a entrar en una situación de crisis. Necesito ver qué hace cuando ya no puede esconderse. Escribí. ¿Por qué? Porque necesitamos saber si puede liderar,
no solo luchar. Si puede, tenemos planes más ambiciosos para ella. Si no, entonces tendrá su experiencia pacífica en la academia y la dejaremos en paz. Pero necesito saberlo. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de responder. Esto parece manipulador. Lo es, pero ella es demasiado buena para desperdiciarla y demasiado terca para admitir que se aburre. A veces hay que obligar a la gente a aceptar su propio potencial. ¿Te apuntas? Pensé en Maya Reeve sentada al fondo de mi clase, escondida a plena vista, cargando con el peso de habilidades y experiencias que aplastarían a la mayoría de los seres. Todo para poder tener algo parecido a una vida normal. Luego pensé en los 12 científicos que había salvado y en cómo lo había hecho con una brillantez tan despreocupada que parecía fácil. Me apunto. Envié de vuelta. 2 semanas. En 2 semanas, Maya Reeve se enfrentaría a una situación en la que ser mediocre no sería suficiente. Y yo descubriría cómo era un humano cuando dejara de fingir debilidad. El ejercicio de entrenamiento estaba programado para el amanecer, lo que en este planeta significaba que los soles triples proyectarían sombras en 3 direcciones diferentes y convertirían la percepción de profundidad en una pesadilla. Condiciones perfectas para el caos, que era exactamente lo que quería el comandante Ollix. Me quedé en el torre de observación con los demás instructores, observando cómo se reunían los equipos abajo. 28 estudiantes divididos en 7 escuadrones de 4. Cada escuadrón era una mezcla de especies y habilidades. El escenario era simple en teoría: recuperar un núcleo de datos de una posición fortificada, extraerlo a una zona segura y hacerlo todo mientras los equipos enemigos intentaban detenerte. Munición real, riesgos reales, equipos médicos en espera. Maya Reeves estaba en el equipo azul con otros 3 estudiantes que había seleccionado cuidadosamente. Estaba Jenko Faz, un corpulento borviano con una fuerza increíble pero una flexibilidad táctica limitada. Junto a él estaba Pip Narella, un pequeño ingeniero vexano capaz de piratear cualquier sistema, pero que entraba en pánico bajo presión. Y finalmente, Lrak Nost, un explorador mandari con excelentes capacidades sensoriales, pero con tendencia a seguir órdenes sin cuestionarlas. En otras palabras, le había dado a Maya el equipo más problemático posible. Un equipo que necesitaría liderazgo real, no solo soldados competentes siguiendo un plan. Keyen Bass lideró el equipo rojo con naturalidad. Tenía a los 3 mejores estudiantes restantes, todos hábiles, todos coordinado. Si esta fuera una pelea justa, el equipo rojo ganaría en menos de 20 minutos. Pero yo no planeaba que fuera una pelea justa. Maya estaba con su equipo, confundida, como siempre. Estudiaba el mapa en su tableta de datos, ladeando la cabeza como si no pudiera distinguir bien la dirección norte. Jenko la miraba con una molestia apenas disimulada. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Maya, con esa familiar cadencia incierta en su voz. Jenko resopló. El plan es que yo entre primero, rompa cosas, y ustedes 3 intenten seguirme el ritmo. Quédense detrás de mí y no se interpongan en mi camino. Ah, vale. Maya asintió. Eso suena bien. Parecen muy fuertes y eso. El LRA puso los ojos en blanco. Pip parecía nervioso. Sonaron las bocinas. El ejercicio comenzó. El equipo rojo se movió de inmediato. Keyen los dirigía con precisas señales manuales. Formaron una formación de avance estándar, cubriendo ángulos, moviéndose con una eficiencia ejemplar. Hermoso de ver. De verdad. El equipo azul tropezó. Jenko cargó hacia adelante sin esperar coordinación. El LRA intentó explorar, pero tuvo que retroceder constantemente porque nadie seguía sus instrucciones. Pip se quedó paralizada al primer disparo, aunque estaba a 300 metros de distancia, y Maya simplemente vagaba tras ellos con aspecto perdido. Era doloroso verlo. El comandante Ollix estaba a mi lado, con los brazos cruzados. ¿Este era tu plan? ¿Ponerla a la incompetencia y esperar que los arregle mágicamente? Paciencia, dije, aunque empezaba a dudar de mí mismo. 15 minutos después, el equipo azul casi no había avanzado. El equipo amarillo los había acorralado, habían desperdiciado munición y ahora estaban atrapados tras un muro roto sin una estrategia de salida clara. Jenko les gritaba a todos. Pip estaba al borde de las lágrimas. El LRA seguía sugiriendo la retirada y Maya se sentó con la espalda contra la pared, jugueteando con su rifle, con aspecto desorientado. «Reeves», gritó Jenko. «¿Acaso estás prestando atención? Nos están destruyendo». Maya levantó la vista.
Oh, sí, totalmente. Esto es realmente intenso. Pero lo estás haciendo genial. Un liderazgo excelente y todo. No lo estamos haciendo muy bien. Estamos perdiendo. Oh. Parpadeó. ¿En serio? ¡Qué lástima! Vi que la cara de Ojic se tornaba de un interesante tono morado. No está involucrada. Esto no funciona. Pero entonces noté algo. Mientras Maya parecía estar distraída, sus ojos seguían los movimientos. No los obvios, las posiciones enemigas, los disparos, sino los pequeños detalles. La forma en que la luz se reflejaba en ciertas superficies, el ritmo de los patrones de fuego enemigos, los huecos en su cobertura. No estaba descuidada. Lo estaba mapeando todo. Chicos, dijo Maya de repente, con voz aún despreocupada,